Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Continuamos hoy hablando del pasado, presente y futuro de la educación. En una primera instancia saltó a la palestra un tema muy importante, y es el derecho a la educación. Quizá esa es la razón de ser de la existencia de muchas de las universidades públicas, pero pienso más que nada que es la razón principal de ser de la UNAD. Doctor Leal, ¿estoy en lo cierto? Indudablemente. La Constitución Política de Colombia establece un precepto fundamental, la educación para todos. Y esa educación para todos hay que reconocerla como una oportunidad que debe dársele a todos los colombianos, sin distingo de clase, de raza, de sexo, de condición económica, en cualquier lugar donde ellos se encuentren. Y así fue como se pensó y se presentó en sociedad la universidad, que en su momento se llamó UNISUR, aquí con el doctor Hernando Bernal en su momento, un fundador emérito de esta organización, que empezó a confluir dentro de lo que significa un ideario para llevar la educación a todos, en los lugares más apartados. La educación a distancia peleó entonces en esa historia con una contradicción a veces puesta desde la óptica de que educarse bajo otros preceptos diferentes a los que habían existido desde el siglo XIII era muy difícil, cuando el paradigma de la enseñanza era el que todo el tiempo estaba por encima de las posibilidades de que cualquier ser humano se pudiera educar. Pero viene hace 150 años una expresión educativa que es la de la educación a distancia, que dice hay otras formas de entendernos, de comprendernos, de llegar al conocimiento, y esas formas, antes de estar orientadas por otro, ¿sí?, pueden estar orientadas por uno mismo. Es la posibilidad de hacer desarrollo de pensamiento autónomo, aprendizaje significativo, y en eso estamos metidos nosotros hace 28 años, en esta universidad. Desde allí entonces, cuando se crean todo este tipo de condicionamientos frente a la situación de la educación de masas, es la que hoy le da respuestas a muchos de los problemas que tiene no solamente Colombia, sino el planeta entero. Preguntémonos cuántas personas pueden hoy tener la oportunidad educativa de los 6.500 millones de habitantes que tiene este planeta. Y preguntémonos también, por ejemplo, ya en nuestro país, de esos 44 millones de colombianos, ¿cuántos tienen una real oportunidad educativa? Entonces aquí aparece otro concepto que a mí me gustaría que nuestros ilustres personajes que hoy nos acompañan, pues lo pudieran desarrollar. El concepto, por ejemplo, Roxana, de la educación permanente, porque va mucho más allá. La educación no solamente en el aparato formal escolar, que nos ha hablado Roberto, sino ese concepto de la educación de que se aprende desde que se nace hasta que se muere. Bueno, pues yo quisiera retomar unas palabras que la profesora Ochoa dijo fuera de cámaras, y era que la educación venía a ser un servicio para atender un derecho. Es un concepto no fácil de entender, y yo quisiera que nos ayudara a comprenderlo, porque el hecho de que haya un derecho que se suple con un servicio, pero no es un servicio como el agua, la luz, el teléfono, que es igual para todo el mundo. Yo puedo estar en la misma universidad y aprender diferente, y cada quien tiene sus propias necesidades. Es un servicio que de alguna manera es muy particular. ¿Por qué no nos ayuda a entender ese contexto, por favor? Es complejo, pero ahí hay un gran debate, y el debate está entre la calidad y la cantidad. Ese es fundamentalmente. Si usted mira la educación como un servicio, estaría solamente preocupado por cobertura, a cuánta gente le está llegando, y punto. Que desafortunadamente es uno, llamémoslo así, de los caballitos de batalla de los actuales dirigentes, y yo diría que solamente de los actuales. Creo que llevamos en esto unos 20 o 30 años, ¿no, Hernando? Porque es mucho más fácil contar cuánta gente entra al sistema educativo en unas cifras muy bonitas. A veces lo llaman cifras brutas, a veces le dicen cifras depuradas. Prefieren las cifras brutas porque entonces miran cuánta gente entra, pero no cuánta gente permanece y cuánta gente sale. Sí, señor. Es decir, las estadísticas tú sabes que sirven para múltiples interpretaciones. Pues yo he creído siempre en la educación a distancia, no como una educación de segunda calidad, sino como una opción más para garantizar calidad con acceso y equidad.
Pues en ese sentido, retomando las palabras del doctor Leal de la educación permanente, doctor Bernal, ¿cómo hacernos entender que la educación es algo que nunca termina? Educación no necesariamente es pegarme a un libro y aprender lo que dice un libro, sino todo lo que está alrededor de mi formación como ser humano. Pues realmente el concepto moderno sobre el particular se refiere a un término muy sencillo: aprender a aprender. Y pues lo podemos decir en una forma muy gráfica. Posiblemente hace unos cuantos años, cuando nos formábamos en las universidades, lo último que hacíamos era que nos entregaban un cartón y uno decía: terminé mi educación. Sí. En este momento, cuando en esta universidad o en cualquier otra le entregamos un cartón, lo seguimos haciendo, un diploma, lo que le estamos diciendo es: ahora usted tiene la posibilidad de seguir aprendiendo y la obligación de hacerlo. Eso es educación permanente. Y yo quisiera profundizar en otro término que me parece que es muy del momento. Cuando comenzamos esta tarea de la educación a distancia, tuvimos quizás un problema de traducción. Realmente el concepto de la educación a distancia nos venía un poquito de fuera. Y en términos norteamericanos se hablaba de distance education, que era la educación a distancia, que implicaba como una connotación de que aquí estamos nosotros los profesores y ustedes están por allá, y entre más lejos mejor. Había como un poco esa tendencia. Cuando realmente en el momento actual, y ya desde el comienzo en la Open University, no se decía distance education, sino se decía education at a distance, que ahora se dice learning at a distance. O sea, yo puedo estar aprendiendo desde allá. Pero desde allá. No tengo que estar presente, no tengo que estar en el aula. Y entonces, volviendo sobre el tema de la educación permanente, como no tengo que estar en el aula, puedo estar aprendiendo permanentemente. ¿Entiendes? Y yo pensaría, doctor Salazar, que aquí encaja, pues muy bien, digamos que no encaja, sino que es como esa tendencia de la educación, todo lo que se viene haciendo o todo lo que se hace con los medios y las mediaciones pedagógicas, que es precisamente utilizar todas esas herramientas para la educación en la distancia, podría ser entonces como el uso del término, y no allá en la distancia, sino utilizar esas herramientas para formarme. Bueno, aquí hay un tema bien interesante y creo que ya lo han planteado los colegas. Para que haya formación, para que haya educación, tiene que constituirse hechos pedagógicos, hechos educativos. Y lo que hace la educación a distancia es que, a pesar de que no estamos en un mismo tiempo, en un mismo lugar, ¿cómo inventarnos mecanismos para que pueda existir una formación legitimada en la distancia? Creo que la incorporación de las tecnologías lo que hacen es eso, cortar distancias, para generar interacciones, generar diálogos, desarrollo y acceso a los contenidos, a los procesos de evaluación, a los procesos de aprendizaje y de acompañamiento. En ese sentido, ese es el gran, digamos, es el quid de la educación a distancia, porque tiene que utilizar medios, donde ya no basta pertenecer a un único nivel educativo para poder formarse o educarse, sino que dentro o fuera de la escuela aprendemos, porque fue también, en algún sentido, cuando se institucionalizó los niveles educativos, parece que el aprendizaje se convirtió, y la enseñanza, en hecho específico de la educación formal. Y cualquier otro tipo de aprendizaje en el barrio, en la vida, en la casa, quedaba excluido de un proceso de aprendizaje. Por eso en alguna época las personas, los autodidactas, eran casi que mirados peyorativamente por el aparato escolar. ¿Cómo usted puede aprender fuera de la escuela? Es decir, casi que se institucionalizó el principio que fuera de la escuela no hay aprendizaje. Claro. Y lo que estamos viviendo hoy en día es totalmente opuesto, es lo contrario. Justamente hay aprendizajes legítimos en la vida, en la escuela y en cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, creo que esa es una de las formas mejores de entender que no hay una sola mirada de nada. Definitivamente el tiempo a veces nos enseña cosas nuevas, ese aprender y permanentemente seguir aprendiendo es lo que se logra. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos, porque nos queda por tocar un tema bien interesante que tiene que ver con la pertinencia y hacia dónde vamos con la educación. Hemos hecho como un presente de la educación, pero hacia dónde vamos. Ya regresamos. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.